sentada en el piso y el teléfono en la cama, entonces me voy a ver así como las señoras cuando no agarran bien el teléfono. Ok, vamos a dar inicio. Bienvenida, Gloria. Bueno, Y hoy doña vamos a estar. Adele. Y doña Elmis, que está ya, que está escondida. Yo no estoy Casi todo. no se ve. Bueno, y vamos a hablar sobre trabajo en equipo. A ver si encuentro mi presentación. Mientras tanto, pues oramos. Gloria, ¿tú quisieras honrarnos con orar para el inicio? Sí, está bien. Dios, gracias porque nos permites un día más, gracias porque nos permites estar reunidos aún por este medio y aún a la distancia. Señor Jesús, gracias por este privilegio que nos das, porque nos permites tener un teléfono, un medio electrónico para poder conectarnos. Gracias porque podemos estar juntos en armonía, aunque seamos pocos, Señor. Yo te pido que tú uses a Alejandro, Señor Jesús, en el tema que va a impartir, Señor, que sea de mucho provecho y bendición para nosotros. Y gracias, papá, porque sé que tú estás acá con nosotros y sé que te vas a mover en este tiempo, Señor Jesús. Abre nuestros oídos, Señor Jesús, y que nuestros corazones puedan estar dispuestos a aprender y a escuchar de ti, papá. Y todo te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, la sorpresa también es que Alejandro es el que pusimos en el panfletito, pero realmente, ya que estamos trabajando, fue interesante porque era trabajo en equipo y no nos dimos cuenta y nos pusimos de acuerdo en hacerlo juntos. Entonces, yo voy a empezar con algunas definiciones y conceptos básicos y pues Alejandro después también va a desarrollar el tema más a fondo. Perdón por los vecinos que les gusta pitar, aunque tienen teléfonos. Este, trabajo en equipo, lo empezaremos con algunos conceptos. Y esta es imagen, porque es un engranaje donde todos toman un rol, ¿verdad? Entonces, vamos adelante. ¿Qué es el trabajo en equipo? Bueno, según lo que dice el diccionario, trabajo en equipo se define como una unión de dos o más personas organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común, que es la ejecución de un proyecto. Entonces, básicamente, son personas que se ponen de acuerdo para hacer algo, para trabajar una meta. Otro concepto dice que es un trabajo, es un esfuerzo integrado de un conjunto de personas que realizan un proyecto. Entonces, no es solamente una persona que está al frente y que dirige un equipo, no es todo un conjunto de personas, todos con una visión del que está adelante. Y bueno, un poco. Ahí encontramos versículos en la Biblia incluso que nos hablan de eso. Y pues Romanos 12:5 es uno de ellos y nos dice que somos parte del cuerpo, es decir, somos un cuerpo y miembros, ¿verdad? Los unos a los otros del cuerpo de Cristo. Entonces, como miembros, tenemos esa visión de llevar el mensaje de Jesús también pues al mundo. Y en Hechos también habla sobre cómo este cuerpo se movía sobre diferentes lugares y pues la historia de los apóstoles, cómo se movieron y cómo ellos estaban trabajando en conjunto. De hecho, en Hechos 13, del 1 al 3, menciona que la iglesia en Antioquía habían profetas y maestros y etcétera, ¿verdad? Y que ellos tomaron a unos y los enviaron. Entonces, quiere decir que todos trabajaban en conjunto y ellos enviaron a otros para que fueran a ministrar a otros lugares. Y eso era cuando enviaron a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Y los enviaron por diferentes lugares que ellos se fueron llamados por Dios. Ahora, saltemos a la importancia del equipo de trabajo. Entonces, el trabajo en equipo tiene el objetivo de reunir al grupo de personas con diferentes capacidades, con su inteligencia, con ideas y destrezas que, que tengan un similar con el fin que quieren realizar. O sea, que las tareas que están haciendo puedan tomar todo ese conjunto de capacidades, todo ese conjunto de ideas o las habilidades que tengan
para realizar una tarea en específica y obtener, ojo esto, mejores resultados. Entonces, trabajo en equipo va a hacer que haya mejores resultados. En vez de que solamente haya una persona trabajando solo y que se va a cansar eventualmente más rápido que a diferencia de que haya muchas personas. Entonces, el objetivo es reunir a esas personas y por eso es importante tener un trabajo, tener un equipo de trabajo, de que usted puede reunir a todas esas personas y te van a ayudar a alcanzar esa meta con mejores resultados o con un éxito rotundo. Ahora, tenemos algunos beneficios de lo que es trabajar en equipo. Y me encanta este primero, que dice que un liderazgo de toda gran victoria hay un gran equipo. Como líderes, como persona al frente, si usted dice, ganamos esto, tuvimos este éxito total, no fue usted solo, es porque hay un gran equipo detrás. Eh, Siempre me imagino los boxeadores o los que pelean ahí en el ring o no nos pongamos tan violentos y vayamos a las carreras de Fórmula 1. Está el conductor, pero los segundos en una carrera de carros valen. Y cuando un corredor de Fórmula 1 lleva una llanta que ya está ponchado, se está quedando sin combustible, tiene que pasar por los pits. Y cuando pasa por ahí, depende de su equipo, que sean rápidos para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, la victoria se va a ver gracias al equipo que ese conductor tenga. Y ese conductor o el líder que está ahí tiene que tener un corazón humilde para reconocer que necesita este equipo para, para tener esas victorias, para hacer cosas significativas, ¿verdad? Si no tiene un equipo, no va a poder hacer cosas grandes, porque no va a poder cargar con todo. Que el segundo punto habla que los equipos facilitan la participación de más personas. De esta manera va a haber en el organismo, ¿verdad? La iglesia o lo que sea, va a haber más recursos, más ideas, más energía, más fuerza. Siempre va a haber más fuerza porque si alguien digamos, si este órgano quiere ser separado, no va a poder ser posible porque el equipo y varias personas dan fuerza. Hay más voz y hay más energía. Los equipos también proveen múltiples métodos para alcanzar una meta ante una situación, ¿verdad? Entonces, Proverbios 11 nos menciona que donde hay dirección sabia, perdón, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, si hay una situación X en nuestra iglesia o nuestra organización, nuestro ministerio, y no tienes un equipo de trabajo, no tienes a quién recurrir para ideas cuando haya una situación, cuando haya un problema. Entonces, hay muchas personas, todos tienen ideas para cómo salimos de ese problema. Siguiente punto. Los equipos comparten las victorias y las derrotas. Siempre me llama la atención a mí, en el fútbol, por decirlo así, que si el equipo gana, todos celebran. Pero si el equipo pierde, despidamos al técnico. Siempre es eso mismo, como que si es uno el que tiene la culpa, pero si todos ganan, todos celebramos. Pero si perdemos, este tuvo la culpa. Entonces, no tenemos que tener ese concepto erróneo. Si es un equipo, todos compartimos las victorias y todos compartimos las derrotas. Todos los miembros tienen esa identidad, van con esa identidad y la visión. Y vamos a ver éxito o fracaso a través de eso. No cae sobre una sola persona, sino que cae sobre todos. Y son un equipo, no importa qué circunstancia. Es algo que tenemos que tener en mente siempre, de que si estamos en un equipo, aunque seamos el líder, si fallamos, todos fallamos. Si ganamos, todos ganamos, pero todo lo que haga el equipo cae sobre nuestros hombros. Todos somos responsables. Ahora, el último punto dice, los equipos pueden simplemente hacer más que solamente una persona.
Entonces, Jesús no podía ir por todos los lugares él solito. Él tenía que esparcir, ¿verdad? Este mensaje que traía salvación. Él estaba también enviando discípulos y él nunca lo hizo solo. Ahora, vamos a leer este versículo que está en Éxodo 18 y vamos a leer del 13 al 23. Entonces, algún voluntario que lo quiera leer, aquí va a estar en la pantalla. Yo lo leo. Ok. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ajá. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarás sobre ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Gracias, Gloria. Con gusto. Entonces, vemos esta imagencita aquí de esos hombrecitos. Siempre me gustan los dibujitos así. Y vemos todo eso que estaba hablando, pues, el suegro de Moisés en ese momento. Y es esto mismo que, o sea, unidos, nadie cae. Pero resulta que Moisés estaba cansando de estar él juzgando al pueblo solo. Entonces, Éxodo 18 nos da unos beneficios que podemos identificar en algunos versículos. Entonces, en el versículo 18 podemos evitar una cosa que es clave y que por lo que pasan muchos líderes, que es el desfallecimiento. Entonces, tener un equipo de trabajo va a evitar que haya desfallecimiento, que haya un cansancio rápido. Imagina que Moisés está encargado de más de 1 millón de personas. Entonces, solito, a cargo de toda esa gente, y se iba a morir antes. Le iban a salir canas verdes rápido. Entonces, el equipo de trabajo hace que evite ese cansancio prematuro. Otro es, en el versículo 22 que podemos encontrar, es que la carga es compartida. Ya no va a ser solamente Moisés llevando todo, ¿verdad? El tercero que encontramos es que permite mantener la comunión con Dios. Moisés se puede encargar de seguir escuchando a Dios y transmitir al pueblo lo que Dios quería, ¿verdad? Y transmitir sus enseñanzas y sus leyes. Y no tenía que comprometerse con asuntos de, digamos, de situaciones que tenían que resolver, ¿verdad? Entonces simplemente otra gente lo podía hacer. En el número 4, en el versículo 20, nos habla de que facilita la instrucción. Es más fácil llevar el mensaje si usted lo comunica aquí, ¿verdad? Y esas otras personas lo pasan a sus 100, a sus 10, etcétera. El quinto punto, fomenta el nacimiento de nuevos líderes. Muchas veces nos hemos quedado con que, ese es el líder y ya, ahí quedó. Pero tenemos que fomentar que haya nacimiento de nuevos líderes, tenemos que formar nuevos líderes en nuestros ministerios,
en nuestras iglesias para que no se pierda la visión que se viene desarrollando, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo y el suegro Jetro vino a darle sabiduría a Moisés en eso. También permite la continuidad de la visión, lo que hablabas anteriormente. Al crear nuevos líderes, simplemente se mantiene la visión del que ya traía. Si, si Alejandro dice que él va a criar peces y yo estoy con él, estamos criando peces, pero si yo no estuviera ahí y yo no tomaría la posición de él a seguir criando peces, llega otro y dice, ah, no, ya quitemos los peces, ahora vamos a hacer pollos. Entonces se pierde la visión, ¿verdad? De lo que se quiere alcanzar. Entonces es importantísimo, por eso, tomar este beneficio de trabajar en equipo. Y bueno, el último punto, facilita la atención de las personas. Yo no sé ustedes, pero a veces yo he escuchado, y esto lo digo desde fuera, desde la gradería, por decirlo así, a los pastores están en juego. Y muchas veces hay gente que se queja y dice, no, es que el pastor no me visita. El pastor que no, todo el tiempo recae sobre los pastores que tienen que ir a visitar y todo eso. Imagínense que si hubiera un equipo de trabajo, que el pastor cuenta con que esas personas pueden ir a hacer visitas y no todo el tiempo las personas van a estar esperando sobre, van a estar esperando que el pastor llegue en sí, ¿verdad? Entonces, es importantísimo por eso tener un equipo de trabajo y que simplemente el pastor se encargue de otras cosas, porque generalmente se recarga, hay un montón de responsabilidad sobre él, pero también ellos son humanos y no robots. Entonces, eso es parte de los beneficios que hay con lo que es el trabajo en equipo. Ahora, también algunos obstáculos que podemos encontrar. Y en Romanos 12, del 3 a 5, lo voy a leer rápido, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, Pablo le hablaba a la iglesia en los Romanos y encontramos estos obstáculos. Muchas veces encontramos el ego de que, oh, soy el líder, solo yo puedo hacer las cosas bien y yo me tengo que ganar todo el crédito, el equipo de trabajo no me falla, no, yo tengo que hacerlo bien. El otro es la inseguridad. Si hay un líder inseguro, va a ser difícil que haya crecimiento, porque no va a estar seguro si hago esto o no, no estar seguro si dejar a cargo a otra persona o no. Entonces es difícil. El otro punto es la ingenuidad. Si hay alguien que es, de hecho en todo el equipo, ¿verdad? Si hay personas ingenuas en el equipo, simplemente van a ir a correr sobre lo que los otros dicen. Y, sí, sí, y aquel dijo esto, y va a caer rápido en división. Entonces, es uno de los obstáculos que hay, que te dijeron esto. Entonces, mira, sí me lo creí, y ya se perdió eso. Entonces, eso puede traer división en los equipos, o incluso que nunca se creen. Y por último, es que el temperamento no esté sometido a Dios. Como cristianos tenemos que someter este tipo de cosas a Dios. Y si no lo hacemos, ¿verdad? Es difícil que una persona que no tenga un temperamento sometido a Dios esté dispuesta a, a tomar críticas o a tomar consejos, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa. Voy a hacer una pausita aquí y si hay algún comentario o pregunta, para pasar a este último ah, diapositiva, pues yo sé que venía corriendo porque es un tema muy, 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 muy grande, la verdad, y siempre me emociona hablar de eso. Y con esta última diapositiva ya se van a dar cuenta por qué me emociona hablar de eso. Pero sí, si hay alguna pregunta o comentario. Ok, bueno. Entonces, esta última, para terminar con esta parte, ir a unos grupos pequeños.
el trabajo el equipo de trabajo de Jesús. Como ustedes bien saben, Jesús tenía 12, ¿verdad? Jesús tenía 12 discípulos. Ahora, Jesús no simplemente se reunía solamente con los 12. Si leemos un poco los evangelios, vamos a encontrar que Jesús se reunía con 3, ¿verdad? Se reunía con 3 así, exclusivamente, y después con los 12. Alguien que tenga una idea quiénes eran esos 3 personas. Parece alguien que, El primero es Pedro. ajá, ¿quién más estaba en esos 3? Los que forman ese, dentro de los 12, Jesús tenía 3 íntimos. Juan, Ajá, falta uno más. Jacobo, dice doña Demi. Ok. Entonces, esos 3 personas, Jesús los tenía un grupo más íntimo que los 12. Y después de los 12, ¿verdad? Que estaban ahí, también habían 70. Y ahí iba creciendo el equipo, ¿verdad? Entonces, para Jesús llevar su mensaje del reino, él sabía, sí, sabía primordialmente que ocupaba un equipo de trabajo. Y entonces Jesús se reunía con estos 3 y con estas personas las trabajó. Estos no fueron líderes natos en lo absoluto. Yo nunca hubiera escogido ni a Pedro ni a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Jamás. Si nos vamos por las características que ellos tenían aún mientras Jesús está enseñándoles a ellos, encuentras en los evangelios que anda Pedro siempre mordido con algo, diciendo, Jesús, ¿ya está qué, verdad? Jesús, no, 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 ese déjalo tranquilo, eso no te importa, vení vos acá, vamos, avancemos. O estaban los hijos del trueno, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Y se les dice los hijos del trueno, ¿verdad? Porque el Señor parece que era fuerte, pero también porque estos vivían peleando o incluso llegan a decirle a Jesús, ¿quién va a estar a la derecha o a la izquierda tuyo? ¿Verdad? Cosas como esos, ellos todavía estaban, ¿verdad? En una lucha de, de que no estaban pensando siquiera en cosas del reino muchas veces. Y aún así, Jesús tenía una persona, y ojo, Jesús sabía quién era, y es Judas. ¿Escogerías un Judas en tu equipo? Como líder tendrías un Judas en tu equipo de trabajo, aún sabiendo que te puede vender por monedas, ¿verdad? Incluso Jesús sabiendo que había uno que lo iba a traicionar y sabía quién era, ahí estaba. Y a él también le enseñó, a él también lo formó, él también fue, hizo milagros y estuvo ahí 3 años con Jesús. Todos ellos recibieron las mismas enseñanzas de Jesús. Y a eso es lo que nos lleva muchas veces que como líderes hay miedo al fracaso, hay miedo a cometer errores. Jesús siempre se sometió a Dios y no cometió esos errores. Él fue y encontró estas personas específicas y no dijo, este ya tiene cualidades de líder y entonces este tal Pedro lo voy a formar y lo voy a escoger ahorita y va a ser entonces cuando me voy, que queda a cargo ahí. No, no, él lo formó, trabajó en él, le pasó de su ADN a Pedro para que entonces Pedro, cuando viene el Espíritu Santo, más de 5,000 personas se convierten. Y entonces Pedro toma las riendas del equipo para seguir adelante el trabajo que Jesús ya venía haciendo. Obviamente con la guía del Espíritu Santo. Pero Jesús escogió a estos hombres por una razón. A los que nadie hubiera escogido, los que nadie hubiera visto. Menos a Mateo, que era un traidor, que andaba recogiendo impuestos. Entonces, Jesús simplemente escogió y los formó y trabajó en ellos y los discipuló y los formó en los hombres quienes son y que encontramos en los evangelios. Entonces, que como líderes, que como personas que estemos a cargo de un ministerio o programa o iglesia, sepamos que no hay que tenerle miedo a los errores, no hay que tenerle miedo a los fracasos, sino aprender de ellos y seguir adelante. Pero, como decía antes, un equipo de trabajo te va a dar fuerza
para seguir adelante y no caer nuevamente en esos errores. Vamos a ir a unos grupos pequeños y vamos a irnos con esas dos preguntas que empezamos. ¿Qué es el trabajo en equipo? ¿O cómo ha sido el trabajo en equipo que usted ha podido participar o que es parte de, o si ha tenido trabajo en equipo? Entonces, para usted. ¿Y cuál es la importancia de este trabajo en equipo? Si ha tenido alguna importancia en su iglesia o ministerio, que usted pueda decir, sí, le damos importancia y esto es lo que hacemos y por eso es importante, porque seguimos creciendo juntos. Entonces, vamos a hablar con estas dos preguntas que empezamos. ¿Qué es trabajo en equipo? ¿Y cuál es la importancia para el área en la que usted trabaja? Entonces, vamos a quitar acá y vamos a ir a grupos pequeños. Vamos ahorita unos poquitos. Entonces, vamos a hacer dos grupos por el momento. Okay. Y listo, entonces ahí nos vemos. Bueno, ya volvimos. Hola Cherry, yo me acuerdo de ti. Yo también, claro que sí me acuerdo de ti, un placer de verte. Igual. Bueno, ya que regresamos de los grupos pequeños, quiero abrir el espacio a dos personas, 2 minutitos ahí, más o menos como de lo que compartieron, de lo que estuvieron hablando. Bueno, yo voy a compartir un poquito de lo que estuvimos hablando acerca de lo que es el trabajo en equipo. Y bueno, todos coincidimos que el trabajo de equipo, perdón, es algo que debemos hacerlo primeramente bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Hablando espiritualmente, pero igual puede ubicarse en un trabajo de equipo en un área secular, por ejemplo, por decir una empresa, ¿verdad? Por decir en el mismo colegio o universidad, también muchas veces se asignan trabajos en equipo. Y decíamos también que es muy importante el hecho de que de trabajar en equipo, que a pesar, compartía un hermano, a pesar de que hay muchas ideas, diversos, ¿cómo le digo? Que unos decimos una cosa, otros decimos otra, pero que al final el trabajo en equipo debemos de tener un acuerdo, ¿verdad? Entre todos, porque no vamos a jalar unos para un lado, otros para otro, sino que debe de haber un acuerdo al final para que ese trabajo pueda avanzar. La otra cosa que hablábamos es que a pesar de esa diversidad de ideas, llegar a un punto, ¿verdad? Un punto de acuerdo, igual lo que estaba diciendo, pero espiritualmente hablando, pues teniendo todos ese mismo sentir y pensar en Dios, ¿verdad? Eso, sí, eso. Gracias, Delmis. La verdad es que sí. Y definitivamente el trabajo de equipo abarca no solamente en un área de iglesia o espiritual, las organizaciones con mayor éxito o negocios inclusive,
es porque, ¿verdad? Tienen un buen trabajo en equipo y se esfuerzan en ese sentido de que todos están conectados. Muchas gracias, señores. ¿Alguien más que quisiera compartir? Voy a agregar, bueno, algo que decía doña Anabel es que es importante siempre a estar abierto a aprender a usar nuevas herramientas y a aceptar como críticas o formas en las que puedo crecer, como siempre estar abierto a aceptar las correcciones, ¿sabes? Sabiendo que eso es para mi bien y para el crecimiento no tanto mío, sino como del equipo. Gracias, Gloria y Anabel. Sí, no, definitivamente. Y es un tema de hablar sobre trabajo en equipo muy, muy extenso, ¿verdad? Si nos vamos a eso, hay un montón de libros, la verdad, que se han hecho. Y bueno, yo no voy a agregar más cosas porque también Alejandro tiene que agregar, pero vamos a tomar 10 minutos, son las 3 casi, y vamos a tomar 10 minutos. Yo voy a dejar abierta la sala aquí, si algunos quieren saludar o conocerse, y nos vemos dentro de 10 minutos. Ok, regresamos. Sí, espero que todos hayan tenido tiempo de su cafecito, ir al baño. Alejandro sí fue, su cafecito, salud. Este, bueno, esta segunda parte, Alejandro va a estar compartiendo y bueno, espero que sea bendición y sigamos aprendiendo. Alejandro, paso es tuyo. Gracias, Manu. No, yo sé que más bien en este tiempo de trabajo en equipo, gracias que nos conectamos, aunque la foto mía que apareció ahí, pero el trabajo en equipo es un trabajo compartido. Lo que hicimos con Manu es no simplemente el hecho de la parte teórica, sino también la práctica. Y en eso estamos. Y la parte que me toca, vamos a comenzar a trabajarlo desde ahora. Sé que Dios nos va a seguir hablando en medio de todo. Y vamos a ver esta parte, lo que es el relevo. Hablando con uno de mis hermanos que él también es atleta. Él hace 100 metros, un montón de cosas, corre atletismo. Y me llama mucho la atención que esta palabra relevo, abajo puse su título que dice es una transición, ¿verdad? Es un aumento, sustitución, reemplazo, sucesor y turno. Pero a veces cuando se habla de relevo, se habla cuando ya la persona ya no tiene fuerza o la persona ya está demasiada de edad y entonces alguien lo sigue. Pero realmente el relevo también, como vemos la fotografía que está atrás de ello, el relevo también es una competencia en donde todos compiten, ¿verdad? Es un movimiento en donde todos están trabajando, pero a la misma vez hay 4 personas que tienen que continuar hasta la meta. Entonces, una competencia o trabajo de equipo es que todos vamos a funcionar, todos vamos a correr de la misma manera, la misma velocidad, pero para alcanzar la misma meta. Ese es un trabajo en equipo, no simplemente el hecho que cuando yo ya esté viejo, de canas, entonces ya busco quién va a sustituirme. No, también aún cuando tengo fuerzas, también tengo que permitir a otros que entren en el mismo círculo, en el mismo ambiente de trabajo o en la misma competencia para alcanzar la meta al final que nosotros queremos alcanzar, ¿verdad? No simplemente es el hecho de solamente pensar, no, cuando yo ya he partido de aquí, entonces otro va a continuar la carrera. Pero ahí vemos atrás de esta imagen que es muy sencillo que hay varios hombres en esa pista corriendo, pasándole, ¿verdad?
uno a otro el objetivo hasta el final para alcanzar la carrera. Y así nosotros estamos compitiendo, ¿verdad? Sea en el trabajo, sea en la vida cristiana. Tenemos que aprender a trabajar con otros, ¿verdad? Y permitirlo que se desarrollen de la manera que nosotros nos hemos desarrollado. Porque también es un obstáculo a veces el trabajo en equipo. Queremos delegar funciones, pero no queremos dejar que esa persona se desarrolle tal como ha sido su carácter realmente. Vamos a continuar. Aquí hay dice aquí, corramos, ¿verdad? Corramos ser y hacer partícipe a otros. Ese corramos ser y hacer partícipe a otros es que nosotros estamos dentro de la competencia realmente, pero también hacemos participar a otros en la misma carrera donde nosotros nos encontramos. No simplemente nosotros somos los participantes, ¿verdad? De lo que estamos llevando a cabo, sino que considerar que podemos hacer participar a otros en el grupo donde nosotros pertenecemos, sea en la parte circular o sea en el ministerial. No todo lo vamos a hacer nosotros. No sé si alguien quiera leer el versículo que está en la pantalla, que es Hebreos 12:1. ¿Qué dice? Hebreos 12:1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojados de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Dice ahí que corramos, no dicen corran, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esa palabra corramos, el apóstol está considerando, dice, está involucrando un grupo de personas, ¿verdad? Dentro de la pista o dentro del objetivo, del gran objetivo del reino de los cielos, hacer partícipe de otros, no simplemente el hecho de eso, voy a correr. Normalmente uno dice, voy a correr esta carrera, pero realmente el objetivo es que no es que voy a correr la carrera, sino corramos la carrera, ¿verdad? Y después sigue el texto, dice con paciencia, porque honestamente la carrera donde estamos nosotros no simplemente es de comenzar ni de terminar, y no se termina hasta ahora, sino que hay una extensión más sobre eso. Mismo Jesús lo ha dicho en la palabra. Entonces es importante de cambiar los conceptos a veces que nosotros usamos, porque normalmente uno dice, voy a hacerlo, voy a hacer tal cosa, ¿verdad? O vamos a correr tal cosa, pero realmente no se trata de eso. Y dice el siguiente, dice, el trabajo en equipo no es cuál es mi meta, sino cómo alcanzamos nuestra meta y propósito en Dios. Voy a repetirlo. Trabajo en equipo no es cuál es mi meta, sino cómo alcanzamos nuestra meta y propósitos en Dios. Entonces cambia también el lenguaje que nosotros usamos también. Tiene que cambiar el lenguaje. Ahora no se trata cuál es mi meta, sino se trata cuál es nuestra meta como equipo. Y a veces está uno tan enfocado a veces que se encuentra un equipo, pero uno está concentrado en alcanzar sus objetivos personales y no los objetivos que han sido puestos como trabajo en equipo para alcanzar. Y eso también puede causar fricciones dentro de cada uno de nosotros y entonces puede causar también frustración y abandonar la meta final como equipo. ¿Verdad que sí? Y eso es muy difícil. Es verdad, porque el tema del equipo siempre es un tema muy complejo, como decía Manu anteriormente, y muy amplio, que se pueden sacar varias ramas para exponer de trabajo en equipo. Pero realmente porque siempre hemos tenido problemas en esa parte de poder considerar trabajar tanto como en la iglesia como fuera de la iglesia como una meta final y propósito en el reino de los cielos. La otra sección abajo dice ahí, a veces el trabajo de equipo no solamente es velocidad, también son estrategias, ¿verdad? En la posición de cada uno para llegar a la meta final. A veces nosotros pensamos que el trabajo en equipo solamente consiste en la velocidad. La velocidad es muy importante, claro que sí, pero no lo es todo. No lo es todo, porque a veces nos encontramos en un grupo de personas, no todos tienen la misma velocidad que nosotros tenemos. Pero hay personas que son muy estratégicos en diferentes posiciones para alcanzar la meta. No sé cuántos están de acuerdo de eso.
Pero es importante que si yo tengo la velocidad, no quiere decir que yo tenga la velocidad que también voy a tener la estrategia. Otros tienen estrategia y otros tienen la posición. Entonces, el trabajo de equipos es eso. Vamos a alcanzar una meta, pero ¿quién tiene la velocidad, verdad? ¿Quién tiene la estrategia y quién tiene las posiciones? ¿Dónde poder colocarlos para alcanzar la meta final? Entonces, también eso nosotros tenemos que considerar también como parte de equipo, de que podemos entender cuál es la posición que nos toca en el grupo o en el equipo que nos encontramos nosotros, ¿verdad? Si yo no tengo la velocidad, que yo no quite la posición al otro que tiene la velocidad. Él la tiene, yo no la tengo. Entonces, en el reino de los cielos, así se trata. El reino de los cielos, cada quien tiene sus características, tienen estrategias distintas en las posiciones donde Dios puede usarnos, pero todos somos parte del cuerpo, todos somos uno. Entonces, por eso es importante de que también considerar otras personas. De repente uno dice, no, aquí es muy veloz, hay que bajarlo. Déjalo correr, haz tu trabajo, haz tu posición. Te toca hacer un trabajo diferente que el trabajo que le toca a otra persona, ¿verdad que sí? Y a veces uno no lo ha considerado, ¿verdad? No sé si alguien quiera leerme esta parte. Digamos acá, dice, cuando hablamos de transición como equipo son ciclos. Entonces vamos a hablar de los ciclos. Entonces, en la primera, que es el inciso A, ¿verdad? Integración. ¿Alguien puede leerme el versículo de Juan 1:21? San Juan 17:21. Yo lo leo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, gracias. Y esa parte, la inciso A, integración, no es fácil, es la unión, ¿verdad? En la unión de unos con otros. Pero Jesús dice en este texto, le dice, como tú, lo marqué en rojo, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que sean también ellos uno, que seamos uno en él, ¿verdad? Una unión, ¿verdad? Es importante ser partícipe, hacer partícipe otros en donde nosotros nos encontramos. Y esa parte de la integración a veces causa mucha fricción, pero también es entender que es paciente, que constantemente vamos a ir integrándonos unos con otros al paso, al paso. Por eso es que uno tiene que ser paciente para poder hacerlo. E inciso B. El inciso B dice, observa, San Juan 1:46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Verdad? Otra parte importante, observar. Entonces, cuando también estamos trabajando en equipo, es importante la parte de brindar o de invitar a otros a ver lo que nosotros hacemos. Y Felipe dice, sencillamente la respuesta le dice es, ven y ve, a observar primero. Nosotros somos, primeros nos invitan a observar un proceso de un trabajo, nadie nace aprendido, ¿verdad? Pero constantemente tenemos que estar invitando, ¿verdad? Que sean parte del trabajo que nosotros estamos haciendo. Invitar a otros a ser partícipe, ¿verdad? Una invitación constantemente que nosotros tenemos que hacer. El inciso C, ¿qué dice? Cherry. Amén. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. ¿Verdad? Entonces dice para que estuviesen con él. Entonces también hay un acompañamiento en el proceso con esa persona, ¿verdad? Ser un amigo más con esa persona mientras estamos corriendo la carrera, ¿verdad? Hacer ese compañerismo unos con otros, o sea, acompañar a esa persona. Por eso es que Jesús los hace la invitación, le dice para que estuviesen con él, ¿verdad? Entonces también en el equipo de trabajo que nosotros vamos a formar, tanto en la iglesia o en el trabajo donde nosotros nos encontramos, es importante acompañar, hacer una compañía a las personas que van a formar parte de nuestro equipo, porque a veces nosotros escogemos a personas que sean parte del equipo, pero no los acompañamos, simplemente le decimos, venga, esté con nosotros, pero ¿quién lo acompaña?
Porque también llega frustraciones, después decimos, no, es que él no sabe hacer las cosas bien. ¿Cómo no va a saber si nadie lo está acompañando? No sé si estamos, ¿verdad? Manu, ¿puede leerlo, Manu? Dice Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto ya es otra parte del proceso en el trabajo en equipo. Dice, hazlo. Ahora ya te invité, ya observaste, ya te acompañé. Ahora haz el trabajo. Ahora tú eres enviado a hacer lo mismo, ¿verdad? Ese es el trabajo de equipo. No simplemente quedarnos con lo que estamos aprendiendo en el cuerpo de Cristo o en el trabajo. De hecho, las empresas circularmente, constantemente cuando reclutan a una persona, si la persona no conoce el trabajo, ¿verdad? Lo hacen la invitación, lo acompañan con enseñanzas, luego lo hacen trabajar con otro al lado, después te impulsan que tú lo hagas, ¿verdad que sí? Esa es la parte circular, realmente así funciona, porque es una empresa, es un equipo de trabajo. Pero nosotros también en el reino de los cielos tenemos que tener en cuenta muy claro de que también somos enviados para eso. Llegar a entender de que el primer paso somos invitados, luego somos acompañados, ¿verdad? Entonces, esas partes que nosotros estamos hablando ahora, es importante que también lo consideremos, yo lo considero mucho como parte del equipo para hacer funcionar. Hacerlo, o sea, hazlo tú, ahora ya lo viste, pero hazlo, ¿verdad? En el inciso E dice ahí, hazlo con otro, Lucas 10:1. Después de estas cosas designó al Señor también a otros a 70, envió de 2 en 2, ¿verdad? Delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces, me gusta mucho esta parte porque Jesús, después de que le hizo la invitación, después de que también le permitió a ellos, ¿verdad? De enviarlos que hicieran lo que estaban aprendiendo en el equipo de trabajo de Jesús. Ahora Jesús los envía a hacer lo mismo, pero con otro más. ¿Verdad? Con otro más. Los envió de 2 en 2, delante de él en aquella ciudad donde él iba. Jesús constantemente enviaba personas delante antes que él llegara al lugar donde él iba. Eso también es un equipo de trabajo. Entonces, hay funcionamientos que de repente quisiéramos hacer nosotros como equipo de trabajo, pero como se trata de un equipo, otros lo pueden hacer por nosotros. Hay lugares que de repente podemos hacer, ¿verdad? Pero no precisamente nosotros tenemos que llegar a ese lugar para llegar a realizarlo. También es importante considerar como equipo de trabajo quién va a estar enviado para preparar el lugar, de repente sea ministerial, ¿verdad? Para poder alcanzar el objetivo del reino de los cielos. Ese es trabajo en equipo, ¿verdad? El inciso F. Sí, el F dice errar. Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pues en el trabajo de equipo hay errores. O sea, esto también dice que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar antemano y Pedro era uno de los pilares de su equipo. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que su discípulo amado Juan, que se recostaba en su pecho a la hora de crucificar a Jesús, que iba a salir volado de ahí, de estar azotado. Jesús no iba a estar ahí. Pero Jesús sabía que parte de todos sus equipos iban a cometer error, pero aún Jesús no los detuvo a ellos, los dejó con todo el error. No sé cómo poderle explicar. Y a veces uno tiene tanto temor, ¿verdad? Que otros se equivoquen. No, pero es parte del trabajo del equipo. Cuando uno delega funciones a otro, van a cometer errores, como nosotros también hemos cometido errores también. Pero de los errores se aprende, ¿verdad? Entonces uno a veces, constantemente uno va diciendo, no, pero si le delego esta función va a ser algo que de repente va a perjudicar al equipo. Posiblemente sí, vaya a perjudicar al equipo realmente, pero los errores son parte del aprendizaje en cualquier carrera que nosotros tengamos en la vida. Entonces, ¿por qué temer por otros que cometan error? Si Jesús mismo sabía que Pedro lo iba a negar,
Y Jesús no detuvo a Pedro para que no lo negara. Lo dejó que cometiera el error, siendo Jesús. Escuche bien esto. Y puse algo aquí muy importante. Porque a pesar de que Pedro se equivocó siendo parte del equipo de Jesús, más tarde Pedro fue restaurado y es el impulsador del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero Jesús lo dejó equivocarse. Lo dejó que sintiera el error constantemente que él hacía. Y no solamente fue el error de negar a Jesús. Hubieron otros errores que Pedro cometió y Jesús se las dejó. Y más adelante, cuando Jesús ya no está aquí en la tierra, Pedro se convierte el pilar, ¿verdad?, de un movimiento, un impulsador del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, a veces nosotros por tanto temor en el equipo porque otros no cometan errores, paramos el trabajo, el proceso que Dios quiere hacer con otros. Y ese es constantemente el temor de repente que tenemos las personas, ¿verdad? Entonces, pero no tiene que ser así. Realmente parte del equipo es un riesgo los errores que se van a cometer. Tal vez nosotros no lo vamos a hacer, pero si hay una persona nueva dentro del equipo, lo más seguro es que van a haber errores en medio. Pero lo importante del parte del equipo no son los errores, sino cómo podemos continuar aún con los errores que van a suceder en el equipo. ¿Estamos? No sé si alguien quiera comentar algo o alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. O puede comentar. Muy bien, entonces, para continuar, siempre en esta parte de la F, para pasarnos los otros, es que constantemente a veces también como líder, como pastores, a veces hay un temor de que lo que tú hayas hecho o las cosas que Dios nos ha permitido hacer, que otros lleguen y lo destruyan. Pero es el riesgo que corremos. Jesús mismo lo corrió con su discípulo. Y puse algo que es importante. Jesús confió lo más grande, lo más importante, a los más pequeños. Qué hermoso. Lo más grande, lo más importante, se lo confió a lo más pequeño. Y eso, lo más pequeño, bendito Dios que Jesús lo confió porque nosotros ahora somos parte de ello. Aún él sabiendo que íbamos a cometer errores. Aún él sabiendo de que no somos perfectos, pero nos confió lo más grande, nos lo confió a nosotros, aún con todos errores. Entonces digo yo, cuando integramos a una persona como parte del equipo, tenemos que entender que también esa persona va a cometer su error. Pero con todo eso, el reino de los cielos como parte del equipo se va a seguir estableciendo. Dice aquí, ventajas y desventajas. Las ventajas de trabajar en equipo y las desventajas en trabajar en equipo. Las desventajas es la distracción entre equipos. Es la desventaja que podemos tener, que a veces estamos ubicados y trabajando en el equipo, pero hay mucha distracción porque estoy pendiente de lo que hace otro. Y me descuido de lo que me toca hacerme a mí. La otra desventaja que vemos en trabajo en equipo son los conflictos internos. No sé si a ustedes les ha tocado trabajar en equipo, pero hay conflictos constantemente, ¿verdad que sí? Pero esos conflictos son internos, ¿verdad? La otra parte es las personalidades difíciles. No sé si de repente uno de nosotros tenemos personalidades difíciles o hemos visto personalidades difíciles en equipos que nos toca. Esos son lo que sucede en el trabajo de equipo. La otra parte es las tareas injustas, ¿verdad? A uno se le da más y a otro se le da menos. O de repente se le da lo más importante a la persona que uno más quiere y lo que menos importante se le da a la otra persona. No sé si le ha pasado, pero si le ha pasado, apúntenle en un cuaderno. Pero normalmente sucede, ¿verdad? Es la desventaja. Pero ahora, la ventaja, dice, más creatividad, lo que hablaba Manu al principio. Cuando trabajamos en equipo, somos más creativos. Gloria también hablaba, la hermana Anabel también, cuando estaban participando en grupos pequeños, estaban diciendo, ser abiertos a las opiniones de otros. Porque ahí nosotros podemos ser más creativos en el trabajo que estamos haciendo
como equipo. Posiblemente no se me vino a mí, pero cuando estamos sentados, vienen lluvias de ideas. Ideas que posiblemente yo no le haya pensado, aunque yo sea el líder que está llevando enfrente. El hecho que sea líder no significa que todas las ideas las voy a tener, ¿verdad? Ser abierto en eso. Dice ahí, a motivación orgánica. Realmente esta motivación orgánica, estamos hablando de que hay una motivación interna, naturalmente, que puede surgir entre un grupo de personas, ¿verdad? Entonces es importante también porque el trabajo en equipo hay motivaciones también internas, así como también podemos desmotivarnos, pero también las motivaciones son orgánicas dentro de nosotros, son naturales. Después dice intercambios de experiencia. Esas son las ventajas que tenemos para trabajar en equipo, porque quizás hay áreas que no tengo experiencia para llegar a alcanzar, pero el hecho que no las tenga no significa que no lo vamos a poder alcanzar, porque posiblemente dentro de nuestro equipo hay experiencia en esa área y con eso nos vamos, ¿verdad? Dice intercambio de conocimiento, o sea, hay tanto aprendizaje, ¿verdad? En trabajar en equipo, intercambio de conocimiento, porque constantemente nosotros estamos aprendiendo. Y esa es la ventaja de trabajar en equipo. Constantemente estamos aprendiendo. Quizás para otros no sea nuevo, pero si me comparten una idea, yo digo, wow, increíble. Yo no lo había pensado, ni tampoco lo había visto de esta manera, ¿verdad? Entonces existe un crecimiento juntos como equipo para alcanzar la meta, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aquí de nuevo hay otro párrafo, ¿verdad? Dice aquí, el comenzar no dice que podamos terminar la meta final en Cristo. En pocas palabras, yo puedo comenzar algo, pero el hecho de que yo comience algo no significa que yo lo puedo terminar. Entonces, por eso es que somos llamados a trabajar en equipo, porque hay mayor alcance, ¿verdad? El apóstol Pablo, antes de fallecer, él formó un equipo de trabajo. Tuvo su sucesor, Timoteo, estuvo Juan Marcos, aunque se pelearon algunas veces, Bernabé. Él tuvo un equipo de trabajo. Apolos, hay muchos hombres que estuvieron con él trabajando juntos. Entonces, al momento de él ir para el cielo, ¿verdad? Llegar al momento de su partida al cielo, él ya había dejado un equipo de trabajo. Entonces, eso lo mismo nos toca a nosotros. Me hago esa pregunta constantemente. Al momento que yo no esté aquí en la tierra, ¿a quién yo tengo preparado para alcanzar la meta que Dios ha puesto en mi corazón para su reino? Entonces, normalmente nosotros pensamos, bueno, aquí en VidaNet, algunos ya lo saben, ya lo conocen. Aquí en VidaNet, bueno, pues falleció nuestro director hace ya un par de meses. Él tenía su visión, sus metas, pero hay un equipo de trabajo que nosotros estamos continuando con la meta final. No sé si me voy a entender. Y no sé si va a ser la meta final porque constantemente nos estamos siguiendo, pero hay un equipo de trabajo atrás para continuar el trabajo, ¿verdad? Por eso que dice aquí, el comenzar no dice que podamos terminar la meta final en Cristo. Podemos comenzar algo, pero no quiere decir que lo vamos a terminar. Aquí hay preguntas, ¿verdad? Que podemos observarlas en equipos pequeños, ¿verdad? Y me gustaría ser partícipe, tal vez unas 2 personas de lo que hemos visto anteriormente. Si somos parte de ese gran equipo que Dios nos ha llamado a nosotros, ¿en qué área nosotros consideramos que todavía nos da problemas para poder trabajar con otras personas también? ¿Verdad? No sé si me llegan a entender, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. Bueno, a mí, según la pregunta que acabas de hacer, ¿en qué área se me hace más difícil todavía trabajar en equipo? Bueno, para mí a veces es complicado cuando, las diferentes personalidades de cada miembro del equipo, ¿verdad? Eso se me hace a mí un poco difícil, Sí. aunque trato a veces de acoplarme o adaptarme, ¿verdad? A los diferentes miembros del equipo. Sí. Pero en realidad no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Porque
las personalidades, vemos algunas fuertes, otras más suaves, otras estamos ahí entre fuerte y suave, y bueno, entonces en esa área para mí es un tanto difícil bregar porque sí, tenemos diferentes personalidades y como miembros de un equipo, pues necesitamos llegar a un punto de equilibrio o a un acuerdo, ¿verdad? Entre todos, pero a veces se complica porque las diferentes personalidades, ¿verdad? Son así, diferentes, valga la redundancia. Pero sí, eso en mí se complica un poco. Muy bien, no, gracias, doña Elmi. Ahí están las preguntas, Manu, y nos vamos a ir a grupos pequeños. Ya copiaron la pregunta, dice, ¿en qué ciclo me encuentro con mi equipo de trabajo? Si hay que ir un equipo de trabajo. La otra pregunta es, ¿nuestras metas son claras como equipo de trabajo? Porque es importante también tener la meta muy clara como equipo de trabajo. Porque si las metas no están claras en el equipo, entonces va a haber distracción, va a haber frustración y fricción entre nosotros, porque las metas no están claras como deben de ser. Manu habló un poco acerca de esto, de que si yo me puso de ejemplo, si estamos trabajando de pesca y luego él quiere sembrar sandía o piña, entonces se cambió la meta final del objetivo que queremos alcanzar como el equipo de Cristo. Nosotros somos llamados, somos el equipo de Cristo, ¿verdad? Para que nosotros podamos compartir. Pero a estas dos preguntas vamos a, que quedaron ahí, ¿verdad? Yo sé que todos las copiaron. Entonces dice, ¿en qué ciclo? La número uno, ¿en qué ciclo me encuentro con mi equipo de trabajo? Si hay un equipo de trabajo. La otra es, nuestras metas son claras como equipo de trabajo. Son preguntas importantes que podemos discutirla en los grupos pequeños. ¿Manu? Ok, allá vamos entonces. Muy bien, ya volvimos de acuerdo a la segunda etapa de trabajo en equipo, cuando hablamos de las metas claras, ¿verdad? Hablamos también si nuestras metas son claras como equipo de trabajo. No sé si dos personas pueden compartir también de lo que se discutió en el salón de clase en los grupos pequeños. Está bien. Creo que no hubo discusión, o sí hubo discusión.
Bueno, con la persona que compartí me comentaba que él era el que estaba a cargo como de un equipo, pero que al final las personas no eran tan comprometidas, entonces de una otra forma eso hizo que fuese más difícil avanzar y eso le hizo como a tener que empezar de cero, pero que poco a poco ahí iba avanzando con el proyecto que tenía, aun cuando le tocó volver como a reiniciar. Entonces yo lo que le decía que a veces era mejor reiniciar, pero saber que va a pasito lento, pero seguro. Y lo importante es que también las personas con las que esté rodeada sean personas que se identifiquen también con la misión o la visión del proyecto que tiene, porque si no, entonces estaría jalando de la carreta solo. Amén, amén, claro que sí. ¿Otro más? ¿Otra más? Bien, en el equipo nuestro coincidimos con dos áreas que es la integración y el errar. Ajá. En cuanto a la pregunta que dice en qué ciclo del equipo se encuentra, entonces discutíamos o hablábamos de que una de ellas era la integración, ¿verdad? Porque en algunos casos, pues, el año pasado, recién pasado, pues no se pudo hacer mucho, compartía la hermana, ¿verdad? Y igual desde entonces, a partir de este año, pues se está comenzando de cero, porque no hubo algún tipo de integración el año pasado, pero ahora lo están intentando una vez más para integrarse como equipo y poder trabajar. La otra era sobre el errar, era la otra de las áreas en las que el equipo también estaba experimentando o experimentó, ¿verdad? Porque, pero también decíamos que el errar no significa que es que ya nos vamos a desanimar o nos vamos a quedar ahí porque me equivoqué, cometí un error y mejor no sigo, ¿verdad? No es esa la idea, sino que más bien, les compartía yo también, que el errar más bien nos provoca un crecimiento en el equipo, porque así nosotros nos autoevaluamos como equipo y miramos o vemos en qué parte, ¿verdad?, del trabajo que hicimos nos equivocamos, cuál fue el error, ¿verdad?, por el cual nosotros no pudimos llegar a la meta, por decir así. Y entonces, en la próxima actividad que tengamos que hacer o trabajo que tengamos que hacer como equipo, pues ya vamos a ver ese error y vamos a tratar de no cometerlo más. Entonces yo les decía que trabajamos así en base como a ensayo y error, ¿verdad? Y eso más bien nos da pie o nos provoca de que crezcamos como equipo de trabajo. Sí, eso. Amén. No, gracias. Manu, no sé si quiera decir algo. No, definitivamente, digamos, todo se junta con lo que estaban compartiendo y algunos mencionaban ahí de que como lo del miedo al fracaso, como decía doña Elmis, cometer errores no significa fracasar, sino un nuevo aprendizaje, ¿verdad? Como decíamos con un amigo, con una vez que nos perdimos en la capital, no nos perdimos, fuimos a conocer. Entonces, sí, a veces hay que perder ese miedo, e incluso de poner a otras personas a trabajar, porque a veces el miedo más fuerte que hay, que, que es el miedo a poner a alguien y que se equivoque. Entonces, esa persona nunca va a saber qué es estar a cargo, qué es tener eh, una posición en liderazgo. Y a veces es triste porque incluso en el mundo secular, yo no sé si pasa en Honduras o en otros países, pero aquí en Costa Rica a veces salen los jóvenes universitarios y van a buscar trabajo y entregan el currículum y le dicen,
¿Cuántos años de experiencia tiene? Viene saliendo de la universidad. Entonces, no tiene experiencia. Entonces, a veces pasa mucho también en nuestro ámbito, digamos, en lo que son iglesias o ministerios, que estamos casi diciendo lo mismo que en el mundo secular. Que ¿cuántos años tiene de experiencia de ser pastor? Entonces, ya ahora sí pongámoslo. ¿Cuántos años tiene de experiencia en trabajar en un ministerio? Ah, bueno, sí pongámoslo. Entonces, nunca se va a dar cuenta si había otro líder ahí, porque tenemos ese miedo que si no hay experiencia, que si no sabemos cómo funciona, entonces no puede trabajar. No, mano, así es. No, más bien, gracias a todos. Y yo sé que van a haber también muchos hermanos que van a ver estas clases, porque van a quedar grabadas y se van a compartir. Pero la verdad que para nosotros es un placer, como VidaNet, Manu, doña Delmi, todos nosotros acá, un placer compartir con todos allá en Honduras, mi hermana y mi hermano también en Puerto Rico. Así que estamos por muchas esquinas hoy, ¿verdad? Pero la frase última que me gustaría también en medio de esto es que Jesús confió lo más grande a los más pequeños. Y si Jesús tuvo ¿cómo le puedo decir? El honor de confiar lo más valioso del reino de los cielos a lo más pequeño, ¿quiénes somos nosotros para retener lo que Dios quiere hacer con los demás? Para nosotros es un placer, los queremos mucho. Y paso a Manu porque Manu tiene otros anuncios. Bendiciones. Bueno, así como dice Alejandro, muchas gracias por su participación. Y sí, espero que les haya sido de bendición. Y pues el próximo, ya les digo, el calendario, próximo primer sábado, el marzo 6 va a ser la próxima clase, la próxima charla, y pues vamos a estar hablando de uno de los últimos temas de liderazgo, que es, ok, ya tenemos líderes, ya sabemos que tenemos que tener un trabajo de equipo y todo eso, pero ahora, ¿dónde pongo a trabajar esas personas? Entonces, esa es la gran pregunta y queremos pues tratar de resolverla el próximo 6 de marzo, con el que nos va a estar compartiendo. Ahí les va a estar llegando ¿cómo se llama? El boletín de información y pues ahí nos veremos. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Amén. Gracias. Bendiciones, hermana Anabel. Gracias. A ustedes por compartir. Bendiciones. Saludos a la distancia. Bendiciones, saludos. Amén.